Como le informé hace un rato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer por terminada la etapa de atención prioritaria a la pandemia de COVID-19 al cumplir, según él y su gobierno, con los 4 criterios de la Organización Mundial de la Salud: la capacidad de respuesta, alta cobertura de vacunación, pocas defunciones y un bajo número de casos. De viva voz, la doctora Lori Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra UNAM, y quien como nadie ha venido documentando el desarrollo de la pandemia en México. Doctora, como siempre, gracias, un honor tenerte con nosotros. Muy buenos días, al contrario, el honor es mío. Lori Ann, a ver, ¿coincides con esta determinación del gobierno federal, del presidente López Obrador, de dar por terminada prácticamente por decreto la pandemia? No, de ninguna manera. Es un despropósito. Las declaraciones que se hicieron ayer son un absoluto despropósito, y ojalá que esto no termine resultando en todavía una pérdida de vidas más grande a la que ya sufrimos en este país. Hay que recordar que somos uno de los países que tiene los peores indicadores durante la pandemia. Estamos por arriba de 324,000 muertes en cifras oficiales, que en números absolutos nos deja en la 5ª posición a nivel mundial. En exceso de mortalidad, el último reporte de exceso de mortalidad a nivel internacional nos tiene en el 4º sitio en términos del número de muertes, con 798,000 muertes en exceso. Somos el segundo país con más orfandad a consecuencia de la pandemia, con 192,000 huérfanos reportados hasta finales del año pasado. El primer país con más personal de la salud que ha fallecido a consecuencia de la pandemia por la enfermedad COVID-19. Es decir, nuestros indicadores son atroces, y ahora el gobierno mexicano toma una determinación completamente arbitraria, que es contraria a las evidencias científicas que existen, que es contraria a todas las recomendaciones académico-científicas a nivel internacional, que es decir que la pandemia ha terminado cuando ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ha dado un primer indicio de que va a levantar la emergencia sanitaria. Es decir, seguimos en emergencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud no ha decretado nada diferente a esto, y hoy se está viendo países en donde hay repuntes muy importantes todavía de COVID-19, particularmente pues la gente ya estará escuchando de la situación tan grave que se está viviendo en algunas partes de China, como en Shanghái. Sí. Y ahora Europa comienza a tener un nuevo repunte. Es decir, estamos en un momento, si bien sí, de menor ritmo de contagios en casi todo el mundo, pero no en todo el mundo. Es decir, Oceanía ahorita, Nueva Zelanda tiene un repunte muy importante, en el sur y sureste asiático hay algunos países con repuntes muy importantes. Hong Kong viene saliendo de lo que ha sido el repunte más letal que hemos visto durante toda la pandemia. Es decir, la pandemia sigue activa, diga lo que diga el presidente de la República y López-Gatell, ¿no? Ellos pueden arbitrariamente decir que decretan sin evidencia científica alguna, sin base en ningún tipo de conocimiento, es decir, sin ninguna base sólida, que en México van a decretar la pandemia terminada. Esto no quiere decir que haya terminado. La pandemia sigue activa. ¿Cuáles son los riesgos de una determinación como esta, Lori? Pues tiene muchas vertientes que son realmente muy preocupantes. Entre otras, esto le da al gobierno ahora la justificación para ser todavía más opacos en términos del manejo de la información. Como sabemos hasta ahorita,
el gobierno de México se ha caracterizado por una absoluta opacidad en lo que tiene que ver con la información relacionada a la pandemia. Es decir, no se han dado datos abiertos sobre vacunación, no se tiene trazabilidad, no se pueden hacer análisis independientes sobre vacunación, porque el gobierno ha decidido simple y sencillamente no dar a conocer los datos. Ahora resulta que desde el anuncio de ayer, la base de datos abierta de casos y de funciones de COVID-19 ya no fue actualizada. Pero esto viene sucediendo ya desde hace mucho tiempo y creo que ahora encontraron una excusa para justificar su falta de transparencia y su opacidad. El exceso de mortalidad que se había hay un reporte de exceso de mortalidad que está dado por el gobierno de México, se había estado actualizando, vamos a decir, cada mes o mes y medio, se hacía una actualización del reporte de exceso de mortalidad. Hoy tiene desde las últimas cifras que tenemos, la última actualización se hizo el 17 de enero de este año, 17 de enero, con cifras que abarcan hasta el 1 de enero. Quiere decir que llevamos casi 4 meses sin tener una actualización del exceso de mortalidad de nuestro país. También el reporte de personal de salud fallecido y contagiado de COVID-19, que se actualizaba una vez por semana, después se empezó a actualizar cada 15 días, hoy no se ha actualizado desde hace 7 meses, es decir, el último, vamos para 7 meses, el último informe que tenemos sobre personal de la salud fallecido es del 11 de octubre del 2021. Entonces ahora, pues encuentran esto, dejan de actualizar las cifras de casos y de funciones en la base de datos abierta, que era la única que por lo menos ahí había algo de información, y entonces el gobierno está cerrando un círculo de ineptitud, de negligencia, de irresponsabilidad que ha cobrado centenas de miles de vidas en el acto más extraordinario de irresponsabilidad que han cometido hasta ahora, que es decretar sin una base sólida de evidencia que la pandemia en México, por absoluta arbitrariedad, deciden que ha terminado. Dejan de dar información. Esto pues es muy grave. Don Ricardo, es gravísimo en realidad que hayan hecho esto. Somos el único país que ha tomado esta determinación en el mundo. Doctora, ¿algún otro aspecto de esta decisión del gobierno federal que quieras comentar y del que no te haya preguntado? ¿Algo que quieras puntualizar? Sí, desde luego, que esto ahora va a llevar, la población necesita entender algo, seguimos en riesgo, esta enfermedad llegó para quedarse. Esto no significa que necesitemos hablar ya de medidas realmente muy drásticas como las que se tomaron en el 2020, tal vez en partes del 2021, partes iniciales del 2021. Ahora tenemos, si bien México, y esto es importante recalcar, México no tiene una muy amplia cobertura de vacunación. De hecho, somos uno de los países que hoy se ha quedado rezagado en términos de la cobertura de vacunación. Pero hay algo de vacunación y eso está llevando desde luego a que disminuya la mortalidad, es decir, que disminuya las muertes relacionadas con COVID-19. Pero no estamos a salvo, es decir, no sabemos cuál va a ser el comportamiento del virus en los meses por venir. No sabemos si se va a presentar una nueva variante que vuelva a hacer que todo esto se reactive de una forma importante, cobrando numerosas vidas. Entonces, dar este anuncio ahora, acto seguido, lo que va a pasar es que sitios como, por ejemplo, las escuelas van a salir con el error de decir que ahora se pueden levantar todas las medidas preventivas cuando esto no es así. Queremos llevar la pandemia a su fin, todos queremos llevar la pandemia a su fin lo más pronto posible, y para hacer eso necesitamos
ampliar nuestra cobertura de vacunación, y la población necesita entender que no es momento de levantar las medidas preventivas, particularmente las efectivas como el uso del cubrebocas, la ventilación de los espacios cerrados. Estas son acciones que se deben de seguir implementando en este momento si queremos evitar el surgimiento de nuevas variantes del virus y desde luego una reactivación de la pandemia que lleve a todavía más muertes de las que ya hemos vivido. Como siempre, doctora, gracias por tu confianza. En este espacio estamos en comunicación. Gracias, Lorian Jiménez Faibi. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar en el programa. Gracias, la jefa de laboratorio de